Saludos, les habla el profesor Carlos Nava, profesor de la materia Psicología de la Educación del Instituto Pedagógico de Caracas. En esta clase vamos a explicar lo que es el humanismo, cuáles son sus conceptos claves y cómo podemos aplicarlo en el aula de clase. Empecemos por explicar el origen de la palabra humanismo. La palabra humanismo es acuñada por el filósofo y pedagogo Friedrich Nietzsche en 1808 para referirse al movimiento cultural que ocurrió en el Renacimiento a finales del siglo XIV y a comienzos del siglo XV, que criticaba la enseñanza escolástica, en donde todo giraba en torno a Dios. Por eso las artes y la filosofía tenían como motivo principal a Dios. Por ejemplo, en las pinturas, en el período escolástico, vamos a encontrar sobre todo pasajes de la Biblia. Los saberes eran regulados por la Iglesia Católica y solo se podían estudiar en las universidades teología, medicina y derecho. La principal característica del humanismo fue abogar por la enseñanza de todos los saberes, por rescatar el legado cultural, sobre todo de los clásicos griegos y latinos, no solo la enseñanza de Platón y Aristóteles, que eran los saberes griegos aprobados por la escolástica, dejando por fuera la enseñanza de la poesía y la historia, por ejemplo, así como muchos filósofos griegos y romanos que no concordaban con las enseñanzas de la Biblia. La idea de los humanistas era crear un hombre culto y para ello procuraban la enseñanza de aquellos saberes que le daban valor al hombre, el estudio de las humanidades, de tal forma que algunas características del humanismo pudiésemos esquematizarlas del siguiente modo. Se pasa del teocentrismo propio de la Edad Media y de la enseñanza escolástica al antropocentrismo. Vamos a ver, por ejemplo, que las pinturas dejan de tratarse de pasajes de la Biblia para referirse a situaciones cotidianas de los seres humanos, por ejemplo, una mujer lavando una ropa en un río, o personas en una fiesta, cantando. El centro pasa a ser el hombre. Esto también supone una visión optimista del ser humano, de tal forma que pudiésemos decir que otra característica de los humanistas es que tienen fe en el ser humano. De una vez podemos llevar esto al aula de clase y decir que un docente humanista cree en sus alumnos, en la capacidad que estos tienen de mejorar y cambiar, no importa lo mal que lo hayan hecho antes. Y por último, el humanismo cree en resolver los conflictos mediante el diálogo, mediante la razón. Es un movimiento pacifista que no cree en la violencia ni en la guerra. De tal forma que el humanismo es muy antiguo. Pero cuando nosotros hablamos de humanismo en la educación moderna, solemos referirnos al movimiento que está inspirado en la psicología humanista de los años 60 y que probablemente tomó ese nombre de psicología humanista del movimiento del siglo XIV y XV que acabamos de explicar. Si analizamos el surgimiento de la psicología humanista, esta tiene un hito importante, que es que en el año 1961 se crea la Asociación de Psicología Humanista Americana. Es un movimiento norteamericano y el principal producto de esta Asociación de Psicología Humanista era una revista científica que se llamaba Journal of Humanistic Psychology. Este movimiento fue impulsado principalmente por dos psicólogos, por Abraham Maslow, quien se considera el fundador del movimiento, que además le agrega este calificativo de tercera fuerza de la psicología, entendiendo que la primera era el conductismo, la segunda era el psicoanálisis, bueno, usted puede ponerlo en el orden que usted quiera, según su preferencia, y la tercera fuerza era la psicología humanista,
que había surgido en oposición a esas dos corrientes principales dentro de la psicología. ¿Cuáles fueron los principales factores que llevaron a la creación de la psicología humanista? En primer lugar, hay que señalar que en Estados Unidos, en los años 60, se generaron una serie de movimientos culturales, sobre todo provenientes de los adolescentes, que se conocen actualmente como contracultura, que a lo mejor usted ha oído nombrar como los hippies. Los jóvenes se zumbaron a la calle a protestar contra la guerra. Fíjense que aquí podemos ver el pacifismo. De hecho, el símbolo de los hippies es el símbolo de la paz. Surgen una serie de movimientos musicales, el rock se impone como moda, cambian los gustos musicales de la época, el joven se hace más irreverente. Realmente se genera un cambio importante en la cultura norteamericana en ese momento, que termina impactando también a Europa y a otras partes del mundo. Ese movimiento exigía cambio, exigía un hombre más libre, que no estuviese controlado por los valores conservadores, en donde se planteaba una familia patriarcal, en donde el padre tenía la máxima autoridad y el joven tenía que ser sumiso. A partir de esta época se cambió la percepción que se tiene de los jóvenes, y los jóvenes se volvieron un elemento importante de cambio en las sociedades. De tal forma que la psicología humanista surge en esta época como un enfoque psicológico que ensalzaba los valores de la libertad y se oponía a los enfoques deterministas como el conductismo y el psicoanálisis. Por otra parte, en el plano teórico, el movimiento humanista estaba influenciado por el pensamiento del existencialismo europeo que venía de Jean-Paul Sartre y de Rollo May, que había inmigrado hacia Estados Unidos, que había hecho conferencias en varias universidades, y Maslow lo había escuchado y le había llamado la atención profundamente su pensamiento. Lo que se conoce como existencialismo europeo, aunque no vamos a dar una clase sobre existencialismo, eso excede los límites de esta presentación, invierte una fórmula que se había considerado clave para entender al hombre. El hombre tiene una esencia y de esa esencia deviene una existencia. El existencialismo invierte la fórmula. Primero tenemos una existencia, no hay una esencia preformada. Y luego, a partir de esa existencia, es que le damos un significado a la vida. De tal forma que construimos la esencia del hombre en la medida en que vamos viviendo. No hay un destino, no estamos predeterminados a nada. Ahí es donde radica la libertad, la posibilidad de tener libre albedrío, de planificar nuestro proyecto y tomar nuestras decisiones y asumir la responsabilidad por nuestras decisiones. Ese valor de la libertad que destaca tanto el existencialismo europeo va a ser tomado en cuenta por los psicólogos humanistas y va a ser uno de los supuestos claves del enfoque. La psicología humanista recoge algunas ideas del humanismo renacentista. Por ejemplo, supone una visión optimista del ser humano, pero también va a tener sus aspectos distintivos. Por ejemplo, va a asumir una perspectiva holista. Todos los aspectos del ser humano son dignos de estudio, como ya decíamos. Va a asumir una crítica a los determinismos, sobre todo a los determinismos que venían de la psicología conductista y del psicoanálisis. El conductismo supone que estamos determinados por el ambiente. El psicoanálisis supone que estamos determinados por una serie de impulsos que son inconscientes, es decir, que no controlamos y que tienen sobre todo una naturaleza sexual y agresiva. El humanismo rechaza estos conceptos porque para el humanista el hombre es libre de decidir lo que quiere hacer con su vida. Y otra característica de la psicología humanista es que está enfocada en el presente. Los psicólogos humanistas evalúan el momento actual de la persona y promueven la posibilidad de cambiarlo. No significa que el pasado no importe, pero
Si creemos en el ser humano, cada momento que vive ese ser humano implica la posibilidad de cambiar, de mejorar. El hombre no es inherentemente malo, como lo planteaba el psicoanálisis. Los seres humanos buscamos establecer relaciones positivas con los demás, pero el entorno, en muchos casos, es el que nos dificulta establecer esas relaciones positivas. Y ahí es donde pueden venir las conductas que pudiésemos llamar antisociales o malvadas, la crueldad. Pero para los humanistas eso no está en la naturaleza humana. El hombre tiene el impulso de querer ser mejor y cada momento presente es un momento que podemos aprovechar para mejorar. Ahora vamos a hablar de los conceptos básicos del humanismo. Sin lugar a dudas, el concepto principal en el que se basa el humanismo es el concepto de libertad. El humanismo defiende la idea de un hombre libre e intenta promover dicha libertad en la vida de las personas y en el área de la educación dentro del aula de clase. Esto ha traído como consecuencia que las corrientes humanistas de la educación planteen lo que se conoce como escuelas libres. Escuelas en donde debe haber libertad para el estudiante. Ahora bien, para entender esto, primero tenemos que entender el concepto de libertad. ¿Qué queremos decir cuando decimos libertad? Lo primero que hay que aclarar es que la libertad no implica hacer lo que nos dé la gana. No podemos hacer lo que nos dé la gana porque ya de hecho estamos limitados por una serie de condiciones físicas. Tenemos una fuerza limitada y tenemos una serie de capacidades limitadas. No podemos volar, no podemos correr a 100 kilómetros por hora, entre otras cosas. Así que por más que usted quisiera tener las cualidades de Superman, no las tendrá. Libertad en ese sentido absoluto no puede haber porque nuestras propias condiciones físicas nos limitan. Otra forma de entender la libertad es entenderla como un sentimiento, como una experiencia subjetiva. ¿Nos sentimos libres o no nos sentimos libres? El problema de esta forma de entender la libertad es que no nos permite definirla. Si es una experiencia subjetiva, cada quien siente la libertad de diferente modo. No podemos tener claro entonces lo que queremos decir con escuelas libres. Tampoco pudiésemos aclarar la idea de que el humanismo procura la libertad. ¿Cómo podemos entender la libertad entonces? Desde la filosofía existencialista, la libertad ha sido entendida como libre albedrío, como la capacidad que tenemos para decidir acerca de nuestra vida. Dicha capacidad supone un proceso de decisión. Primero, entender la situación y recolectar información sobre ella. Luego, poder evaluar las diferentes alternativas que tenemos. Posteriormente, evaluar las consecuencias que nos pueden traer dichas alternativas. Y luego de tomar la decisión, asumir la responsabilidad que nos traen dichas consecuencias. Si vemos la libertad de ese modo, tenemos que asumir algo que planteaban algunos filósofos existencialistas, que estamos condenados a decidir. Entonces, la libertad, lejos de ser un sentimiento positivo, genera ansiedad y es difícil de asumir, porque implica que el hombre entienda que solo de él depende su vida, por lo que cada decisión que toma, por más pequeña que en un primer momento le parezca, puede traerle consecuencias determinantes para su vida. Eso puede paralizar un poco, puede asustar. Otra consecuencia de este planteamiento es que la libertad sería inherente a la condición humana. Nunca nos pueden quitar la libertad porque siempre estamos decidiendo, incluso en la situación más difícil en donde pareciera que nos la hubiesen arrebatado. Por ejemplo, si una persona le apunta con una pistola y le dice que le dé su cartera, usted pudiese decir que ha perdido su libertad.
Pero desde este punto de vista existencialista, usted sigue decidiendo. Usted ha decidido que la mejor opción es obedecer a esta persona, ya que no está dispuesto a afrontar la consecuencia que implica la alternativa de decidir no entregarle la cartera, que es que posiblemente pueden matarlo. Ahora bien, si siempre somos libres, entonces, ¿qué queremos decir cuando nos han arrebatado la libertad? O cuando hablamos de escuelas libres. Sería como redundante hablar de escuelas libres si siempre somos libres. Definitivamente, el concepto de libertad necesita de más aclaración. En el año de 1958, Isaiah Berlin, en su texto titulado Dos conceptos de libertad, nos ayuda a aclarar este concepto. Él nos señala que cuando hablamos de libertad, realmente estamos hablando de dos cosas distintas. Por un lado, estamos hablando de lo que él llama libertad positiva, que podemos definir como la capacidad que la gente asume que tiene para controlar su vida. De este modo, la libertad es entendida como autorrealización. El ser libre consiste en dominar las condiciones para que nuestro proyecto de vida sea realizable. Ahora bien, solo somos nosotros los que podemos determinar ese proyecto de vida. Es importante entender que la libertad positiva no está garantizada, porque depende de que cada ser humano se ocupe de realizar su proyecto. A pesar de ello, muchos proyectos políticos le ofrecen a las personas tratar de garantizar las condiciones para que su proyecto de vida sea realizable, generando un estado de bienestar. El problema es que cuando tratamos de planificar por el individuo su bienestar, su proyecto de vida, terminamos coaccionándolo. Terminamos limitando el otro aspecto de la libertad según Isaiah Berlin, la libertad negativa. La libertad negativa consiste en la ausencia de coacción. Nadie puede garantizar por ti que tu proyecto se realice. Ese no es el papel que juegan los otros en el ejercicio de tu libertad. En todo caso, si hablamos de una escuela, puedo promover tus intereses, puedo darte información para que te orientes, pero yo no puedo decir cuál es tu camino. Ahora, lo que sí debo evitar es limitar la libertad negativa. Es decir, debo evitar la coacción. No podemos pedirle a los estudiantes que hagan lo que dice el profesor. Ellos deben decidir. Si esto es así, que el profesor no debe coaccionar a sus estudiantes, ¿cómo evitamos el desorden y el caos dentro del aula de clase? ¿Cómo evitamos que la libertad se convierta en libertinaje? Lo importante no es que el profesor mande a sus estudiantes, sino que se establezcan reglas claras de juego, que se incluya el Estado de Derecho en la escuela. ¿Qué quiere decir esto? El sujeto es el que debe decidir, pero deben haber unas reglas planteadas de antemano destinadas a proteger su libertad negativa y la de los demás. Sobre todo que lo protejan del abuso de autoridad de las personas que tienen poder y que por lo tanto tienen mayores probabilidades de coaccionarlo. En el caso del aula, lo más probable es que la coacción venga del docente. La idea es regular el ejercicio del poder y que no dependa de ningún capricho o arbitrariedad. Y que, por ejemplo, si el sujeto toma la decisión de no seguir las reglas, será sancionado y tendrá que asumir la responsabilidad por ello. Ahí ningún individuo está coaccionando al otro. Hay unas reglas de juego que todos debemos respetar, incluso el profesor. Por lo tanto, la disciplina de la escuela debe estar basada en reglas, no en mandatos. Hay que aclarar que estas explicaciones que acabamos de hacer acerca del concepto de libertad no son propias de la teoría humanista. Son planteamientos que vienen de la filosofía política. Sin embargo, soy de la opinión de que si no entendemos bien el concepto de libertad,
se convierte en un concepto vacío, inaplicable en el aula de clase. Una utopía que muchas veces va en contra de lo que debería defender. Otro concepto clave del humanismo es el concepto de autorrealización, elaborado por Kurt Goldstein, un médico polaco de origen judío que en 1933, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, emigra a Estados Unidos y que termina influenciando a los autores creadores de la psicología humanista. Goldstein señala que todo organismo, y eso incluye a plantas y animales, no solo al ser humano, se encuentra en un constante choque con el mundo, intentando sobrevivir, y que por lo tanto tiene una tendencia innata a mejorar sus posibilidades de supervivencia, a establecer un equilibrio con su ambiente que le permita relacionarse con este de un modo menos caótico. La tendencia es ir del desorden al orden, de tal forma que pueda hacer a dicho ambiente más predecible. Esa tendencia innata a mejorar, a superarse, es lo que Goldstein define como autorrealización. En el caso del ser humano, la autorrealización es el impulso que nos lleva a intentar vivir como uno quiere y a tratar de ser como uno quiere ser. Y esto se logra cuando intentamos alcanzar las metas de nuestro proyecto de vida. Claro que esa autorrealización no es igual en todos los seres humanos, es diversa. Depende de nuestros intereses, por una parte, y de nuestros talentos, y de que nos planteemos metas vinculadas a tales intereses y talentos, porque lamentablemente hay personas que por diversas razones no incluyen estos aspectos en su proyecto de vida. Esto hace que el concepto de autorrealización esté vinculado a la libertad positiva, a esa capacidad para controlar nuestra vida, ya que nadie va a buscar tener una vida que lo haga peor persona. Eso es lo que suponen los humanistas. Claro que en este camino podemos encontrarnos obstáculos que impidan nuestra autorrealización. Los humanistas creen que cuando este proceso de autorrealización es coartado, surgen personas frustradas que luego cometen injusticias hacia los otros, de tal forma que entonces la maldad no estaría en la naturaleza humana, sino más bien en la imposibilidad que generan algunas condiciones de desarrollarla. Esta idea nos plantea una nueva meta para el trabajo en el aula de clase. La meta de todo profesor no es que los estudiantes aprendan, sino contribuir en la autorrealización de sus estudiantes. El otro concepto importante dentro del humanismo es lo que pudiésemos llamar aprendizaje integral. ¿Cómo entiende el aprendizaje el humanismo? El humanismo ve al aprendizaje no como un cambio en la conducta ni como una acumulación de conocimientos. Cuando decimos que hemos aprendido, hemos pasado por un cambio integral. Es un cambio que no solo afecta nuestros conocimientos, sino que afecta nuestra personalidad, nuestras emociones. El aprendizaje nos hace alguien distinto, nos cambia la vida. Por eso, cuando se trabaja en el aula de clase, no nos quedamos solo con lo teórico ni con lo práctico. La idea del humanismo es que más que un asunto teórico o práctico, se trata de una experiencia de vida, de una vivencia que nos hace ser distintos. Uno de los aportes teóricos más conocidos del humanismo es la pirámide de necesidades de Abraham Maslow. Como ya dijimos, Maslow, psicólogo norteamericano, es uno de los fundadores de la teoría humanista y plantea la pirámide de necesidades como una forma de ubicar la autorrealización dentro de las necesidades humanas. ¿Qué es lo que plantea la pirámide de necesidades de Maslow? En primer lugar, habría que decir
que Maslow plantea 5 tipos de necesidades. 2 de estas necesidades se consideran necesidades de supervivencia. Si no las satisfacemos, ponemos en riesgo nuestra vida. Dichas necesidades son las necesidades fisiológicas que tienen que ver con el alimento, con la hidratación, pero también otro tipo de necesidades que permiten la continuidad de la especie, como por ejemplo las sexuales. Este tipo de necesidades se pueden explicar bajo el principio hedonista. Tratamos de acercarnos a aquellas cosas que nos generan placer y evitamos el dolor o el malestar que puede generar no satisfacer dichas necesidades. Luego, subiendo en la pirámide, tenemos las necesidades de seguridad, que también pueden ser muy importantes para la supervivencia. Tener un lugar donde dormir, tener un medio para poder ganarnos la vida y poder satisfacer nuestras necesidades fisiológicas, que tengamos medios de protección en contra del hecho de que otro ser humano nos arrebate la vida, que haya un sistema de leyes que funcione, que también exista un bajo riesgo de que haya depredadores. Todas estas condiciones nos permiten satisfacer nuestras necesidades de seguridad. Y si nuestras necesidades de seguridad están cubiertas, entonces también las necesidades fisiológicas están cubiertas. Estas son los 2 tipos de necesidades que Maslow llamaba de supervivencia. Pero luego decía que hay otro tipo de necesidades que no tienen que ver con la supervivencia, que son las que llama necesidades de crecimiento, de cómo la persona puede ir mejorando, ir desarrollando sus talentos e intereses y alcanzar el máximo de su potencialidad, que es lo que sería la autorrealización. La primera de estas necesidades son las necesidades sociales. Que tengamos un espacio de relaciones sociales significativas, familias, amigos, en general, gente que nos quiera y con la que podamos compartir nuestro tiempo. Luego tenemos las necesidades de estima, ser valorado por los demás y también ser valorado por nosotros mismos, que estemos conformes con lo que hacemos, con nuestro proyecto, que haya una autovaloración. Y por último, tendríamos las necesidades de autorrealización. Al comienzo, a Maslow siempre le costó dar una definición de autorrealización. Primero, porque señalaba que la autorrealización era diferente en cada persona. Pero tratando de encontrar un concepto común de autorrealización, trató de investigar a varias personalidades que consideraba autorrealizadas. Una de ellas fue Albert Einstein, otra fue Mahatma Gandhi. Al hacer esto, parece que suponía que esas personas ya habían alcanzado este grado. Habían ascendido a través de la pirámide de necesidades y habían llegado a la autorrealización. Fíjense que al ver las cosas de este modo, podemos explicarnos 2 dimensiones de la pirámide de necesidades. Por un lado, el alto, que es lo que estamos evaluando hasta el momento. El alto de la pirámide representa cómo vamos ascendiendo a través de la jerarquía de necesidades. Y por el otro lado, el ancho de la pirámide, que cada vez es más angosto, representa cómo a medida que vamos ascendiendo a través de esa jerarquía de necesidades, nos encontramos con menos personas. De tal forma que cuando llegamos a la autorrealización, estamos hablando de que los que alcanzan esta autorrealización son apenas un grupo pequeño de personas. Y ese grupo de personas parecieran haber llegado a un punto de su vida en donde han alcanzado desarrollar al máximo sus talentos y capacidades. Han alcanzado el máximo desarrollo de crecimiento personal. Claro que esta idea con el tiempo fue recibiendo muchas críticas, porque implicaba suponer que había un punto en donde el ser humano podía llegar, en donde ya encontraba su máximo de realización, y que una vez que lo alcanzaba se quedaba en este punto, como si fuera ya una cualidad permanente. Claro que esto empezó a recibir muchas críticas. Algunos se preguntaban si no podíamos volver a descender en la pirámide,
Y otra cosa que la gente se planteaba es que había mucha gente que se sentía con sus necesidades fisiológicas satisfechas, que tenía seguridad, que tenía una familia y un grupo de relaciones sociales que lo querían. También era valorado por los otros y valorado por sí mismo, y sin embargo no se sentía autorrealizada. Esto llevó a pensar a Maslow que la autorrealización no era tanto un estado permanente, sino más bien había momentos en los que nos sentíamos autorrealizados. Esos momentos Maslow los empezó a llamar experiencias pico. En dichas experiencias, las personas solían describir un estado de plenitud, de paz espiritual, o con una cierta sensación de descubrimiento, pero que se les hacía difícil poner en palabras. Era como una experiencia un poco inefable. Además, era una experiencia muy variable entre las personas. Algunas personas podían sentir este estado de plenitud en la contemplación de un paisaje en la naturaleza, viendo las estrellas o viendo unas montañas. Y otras personas podían tener esta sensación cuando estaban haciendo su hijo, por ejemplo. Desde este punto de vista, la experiencia pico entonces era solo un estado transitorio, en donde por un momento de nuestra vida sentíamos que habíamos satisfecho todas las necesidades y por eso nos sentíamos autorrealizados. Pero luego ese momento podía pasar. Ahora bien, habían personas que tenían frecuentemente esas experiencias pico. Eran personas que se mantenían cerca de ese punto de autorrealización. Pero ahora detengámonos en un aspecto relevante de la pirámide de necesidades de Maslow, pero que muchas veces se suele obviar en las explicaciones que he encontrado respecto a esta teoría. Por ejemplo, fijémonos en esta imagen. Se habla de la pirámide de necesidades, pero aquí solo hay un triángulo. Fíjense que hemos explicado dos dimensiones de la pirámide nada más. Por un lado, la altura, que decíamos que se corresponde con la jerarquía de necesidades, y el ancho, que se corresponde con el número de personas que se van encontrando en cada una de las necesidades. De tal forma que la mayoría de la gente está buscando satisfacer sus necesidades fisiológicas y muy pocos están cerca de la autorrealización. Pero en este esquema aún no tenemos claro cuál es la tercera dimensión, porque se trata de una pirámide, no de un triángulo. El triángulo solo tiene la altura y el ancho, que es lo que hemos visto hasta ahorita. De tal forma que una pregunta muy importante para explicar la pirámide de necesidades de Maslow es ¿qué representa la profundidad en la pirámide? ¿Por qué una pirámide y no el triángulo de necesidades de Maslow? En algunas entrevistas realizadas por Maslow, sugirió lo que él llamaba impulso instintoide. El impulso instintoide sería la profundidad dentro de la pirámide de Maslow. ¿Qué representa el impulso instintoide? Realmente es muy simple pensar que una persona va a ir acercándose a la autorrealización solo porque tenga ciertas necesidades cubiertas. Porque puede que hayan personas que aunque tengan cubiertas estas necesidades, como ya decíamos, pero a pesar de ello, cuando usted vea qué es lo que le impulsa a hacer las cosas, cuál es el motivo para emprender sus diferentes proyectos de vida, es simplemente ganar dinero para obtener más placer, comer en los mejores restaurantes, tomar las mejores bebidas, satisfacer sus deseos sexuales. Esos son los motivos por los que muchas personas hacen las cosas y por lo tanto, a pesar de que tengan cubiertas sus primeras 4 necesidades, el impulso instintoide que domina su vida son las necesidades fisiológicas. O también pudiésemos tener una persona que lo que busca es un trabajo estable, que su principal motivo para hacer las cosas es tener un lugar donde vivir. A esa persona el impulso instintoide que lo mueve es la seguridad. Otras personas podrían hacer las cosas para buscar relaciones significativas
y otras personas pudiesen realizar sus tareas para buscar ser valorados por los demás y aumentar su autoestima. De tal modo que cuando analizamos la pirámide, tomando en cuenta el impulso instintoide, el análisis se vuelve más complejo. Ya no se trata simplemente de ver qué necesidades tienen satisfechas las personas, sino de fijarnos cuál es el motivo que impulsa su vida, preguntarnos por sus proyectos y cuáles son las motivaciones principales que los mueven. Podemos tener a un grupo de personas haciendo la misma tarea, como es el caso de ustedes, estudiando en la universidad, pero lo están haciendo por diversas razones. Algunos pudiesen estudiar para poder ganar dinero, pero otros a lo mejor lo que están buscando es algo estable. Por ejemplo, se me ocurre que las personas que estudian docencia pudiesen hacerlo por tener un trabajo estable. O para otros, el principal motivo para estar en la universidad es conocer a otras personas, ampliar su círculo de amigos. Las relaciones sociales son su principal motor para estudiar. También pudiesen haber otras personas que cuando les preguntas por qué están estudiando es para darle el ejemplo a mi hijo. O cuando dicen, por ejemplo, para ser alguien en la vida. Esa persona lo está moviendo la valoración. ¿Y cómo sería una persona que tiene como impulso instintoide la autorrealización? El principal motivo que tienen para escoger y hacer las actividades es que le permitan desarrollar sus intereses y talentos, que les permitan crecer como personas. Están buscando más un desarrollo espiritual que un desarrollo material. Esto último que acabo de decir es importante también para interpretar la pirámide. La pirámide refleja las creencias espirituales de Maslow, que es de origen judío. Las necesidades más básicas son las materiales, y a medida que vas ascendiendo, te vas acercando hacia lo espiritual. En las concepciones judeocristianas podemos encontrar muchos pasajes que invitan a la persona a abandonar las posesiones materiales, que tendrían que ver con estas necesidades fisiológicas y de seguridad. Y que en la medida en que haces eso, te acercas hacia lo espiritual, como si las necesidades espirituales fueran de orden superior y que están representadas en el concepto de autorrealización. Fíjense que esta manera de entender la pirámide cuadra perfectamente con el mensaje de la mayoría de las religiones y con la vida de lo que consideran estas religiones como guías espirituales. Pero como nosotros estamos en una visión occidental, vamos a tomar como ejemplo el cristiano, la figura de Cristo. Y vamos a ver que si analizamos la figura de Cristo desde el punto de vista de Maslow, este sería un ejemplo de autorrealización tomando en cuenta esta tercera dimensión de la pirámide que podemos llamar impulso instintoide. ¿Cuál es el impulso instintoide que tendría Cristo? No es las necesidades fisiológicas, lo que lo mueve en su vida no es buscar alimento ni riqueza, tampoco seguridad, porque de hecho muchas de sus enseñanzas ponen en peligro su vida. Tampoco relaciones sociales. La enseñanza de Cristo invita a los apóstoles a dejar a su familia atrás y seguir el camino de sus enseñanzas. Pareciera que tampoco lo que se busca es la estima, porque de hecho Cristo termina siendo al final crucificado, que era uno de los castigos más bajos dentro del Imperio Romano. Pero a pesar de que ninguna de estas necesidades está cubierta, el impulso instintoide que parece guiar sus enseñanzas es el de la autorrealización, que lleva a un desarrollo espiritual, mejorar como seres humanos. Fíjense que si lo entendemos así, una persona puede tener como impulso instintoide una necesidad superior, como por ejemplo la autorrealización, y no tener satisfechas las necesidades anteriores.
También pudiese pasar lo contrario, que una persona tenga satisfechas las primeras 4 necesidades, pero que el impulso que guía su vida son las fisiológicas. De tal forma que no se corresponden exactamente la satisfacción de las necesidades con el impulso. Pero considero que lo más importante de la pirámide de necesidades de Maslow es esto: preguntarnos cuál es el motivo o impulso que guía nuestra vida y tratar de averiguarlo en nuestros estudiantes, porque de seguro podemos tener un grupo de personas estudiando la misma materia, pero todos lo hacen por motivos distintos. De tal forma que el docente tendría el reto de tomar en cuenta esos motivos e intentar que el individuo se encamine hacia un proceso de autorrealización, a dejar atrás las necesidades más básicas relacionadas con lo material y promover que busque necesidades de crecimiento como las sociales, las de estima y la de autorrealización. Por eso les decía que la pirámide de necesidades de Maslow tiene un trasfondo espiritual, religioso, acorde a las concepciones judeo-cristianas presentes en la cultura en donde vivió Abraham Maslow. Otros conceptos importantes de la psicología humanista provienen del psicólogo Carl Rogers. En ellos, este autor intenta explicar las tensiones que se generan entre el individuo y su tendencia hacia la autorrealización y las relaciones que establece con los demás. Por un lado, Rogers nos habla del proceso de valoración organísmica. El proceso de valoración organísmica es un proceso que representa cómo se expresa ese impulso de autorrealización en el que creen los enfoques humanistas. Para Rogers, en la medida que nos vamos enfrentando con situaciones en nuestra vida, vamos valorando las experiencias. Algunas de esas experiencias captan nuestra atención, captan nuestra curiosidad y se vinculan con algunos de nuestros intereses, mientras que otras tendemos a rechazarlas y no son de nuestro interés. Para Rogers, cada individuo vive este proceso continuamente. Es como una especie de luz o bombillo que nos lleva hacia el camino de la autorrealización, si lo escuchamos, porque puede pasar que no lo escuchemos por querer complacer a los demás. De tal forma que para Rogers hay 2 tendencias o impulsos que conducen su vida, que a veces pueden estar en armonía, pero también pueden generarse tensiones entre los 2 impulsos. Por un lado está el que acabamos de explicar, el proceso de valoración organísmica, que es una expresión del impulso de autorrealización y que se expresa en cómo nos vamos sintiendo cuando vamos viviendo ciertas experiencias. Aquellas experiencias que nos llaman la atención, que despiertan nuestro interés, deberíamos explorarlas profundamente e involucrarnos con actividades vinculadas a dichas experiencias. Estas nos indican cuál es el camino hacia nuestra autorrealización. Pero por el otro lado, todo ser humano tiene la tendencia a tratar de establecer relaciones positivas con los demás. Somos seres sociales y buscamos crear un entorno de armonía con los demás. De ahí es que viene el concepto de consideración positiva incondicional. Todos queremos ser considerados por los otros de forma positiva y sin condiciones, incondicionalmente. Cuando esto ocurre así, estamos rodeados de personas que nos aceptan tal como somos. Lamentablemente, en muchos casos esto no ocurre y se trata de relaciones que son importantes y que por lo tanto queremos que nos consideren de forma positiva, pero para que eso ocurra, las otras personas nos ponen condiciones. Usted tiene que ser abogado como su papá, por ejemplo, y ahí te pusieron una condición.
Y esa frase puede ir acompañado de frases más duras, como por ejemplo, me defraudarás como hijo si no cumples ese deseo. Y puede que esa persona no quiera ser abogado, que quiere ser artista, por ejemplo. De tal forma que ha puesto a la persona en una encrucijada. Hago lo que realmente quiero hacer y sigo mi proceso de valoración organísmica que me lleva a la autorrealización, o hago lo que esta persona quiere, en este caso mi papá, y me quedo con ese afecto, soy aceptado por él, pero eso a cambio de no hacer lo que realmente quiero hacer. Es todo un dilema. Y lamentablemente muchas veces las personas van a terminar haciendo lo que el otro quiere. Esto termina convirtiéndonos en seres con máscaras, que nos comportamos y hacemos cosas tal como quieren que las hagamos los demás, pero no como nosotros las queremos hacer. De tal forma que una persona que no establezca relaciones positivas incondicionales con los demás va a sufrir una serie de malestares psicológicos, ansiedad, depresión, e incluso pone en peligro su salud mental. Y además, debido a que no está cumpliendo con su proyecto de vida, es una persona frustrada, que puede tener tendencia a agredir a los demás, a tratar mal a los demás. Rogers diría que debido a esto es que existen personas con patrones destructivos hacia los otros o autodestructivos. En síntesis, son personas frustradas que no pudieron hacer realmente lo que querían hacer. Ojo, también pudiese pasar que ese camino hacia la autorrealización se frustre debido a determinadas condiciones sociales que vive la persona que lo limitan. Si es una persona que quiere ser artista, pero debido a el lugar donde nació y a su condición económica, no tiene posibilidad de desarrollar sus talentos en esa área, también va a pasar lo mismo. Se convertirá en una persona frustrada que no logró realizar su camino hacia la autorrealización y por lo tanto terminará haciendo cosas que quieren los demás que haga o que son esperadas en determinados grupos. Incluso esas actividades pudiesen ser conductas antisociales si la persona está involucrada con otros que se dedican a ellas. Todas estas tensiones entre lo que la persona quiere ser y lo que los demás quieren que sea configuran lo que Rogers llama como self, que pudiésemos traducir como autoconcepto, la percepción que tiene el sujeto de sí mismo y que tiene dos partes importantes. Por un lado está el self real, cómo la persona se describe a sí mismo en este momento, y por el otro lado está el self ideal, lo que la persona quisiera ser. Ojo, aclaro, no necesariamente el self real representa alguna de estas fuerzas, el proceso de valoración organísmica o la consideración positiva incondicional, ni tampoco el self ideal. Ambos suelen ser una combinación de ambas tendencias, de tal forma que el sujeto puede haber seguido en parte sus intereses y talentos, pero también puede estar influenciado por personas que le plantearon relaciones condicionales que lo obligaban a ser de cierto modo, y eso va a configurar el self real. El self ideal muchas veces se tiende a corresponder más con los intereses que la persona tiene, producto del proceso de valoración organísmica. Pero también el self ideal puede incluir patrones y creencias que se generaron en la infancia, producto de la relación con nuestros padres. Y si la relación con nuestros padres no fue una relación incondicional, en donde nos aceptaban tal cual como somos, sino que nos pusieron exigencias en donde debíamos ser de determinada manera, puede que lo que consideremos como ideal realmente no corresponda con nuestro impulso de autorrealización. Todo esto genera una serie de conflictos psicológicos que van a hacer que haya divergencia entre el self real y el self ideal y que el sujeto genere una serie de
mecanismos para no percibir esta incongruencia o para tratar de disminuirla, que sería el mejor de los casos. Ahora bien, tomando en cuenta estos conceptos, para Rogers, la manera de lograr que un sujeto retome el impulso de autorrealización y siga su proceso de valoración organísmica es crear una situación en donde debe involucrarse de un modo auténtico, estableciendo una relación incondicional con las personas. En esta idea es que basa su terapia, que él llama enfoque no directivo. Él plantea que cuando él establecía la relación terapéutica con los pacientes, debía mostrarse primero él tal cual es y tratar de hacer sentir al otro en confianza, que sintiera que era aceptado por el psicólogo. Cuando esto ocurre, la persona empieza a mostrarse sin caretas. Puede que al comienzo le cueste, porque ha tenido que ponerse una coraza para involucrarse con muchas personas a lo largo de su historia de vida. Pero en la medida que avanza el proceso terapéutico y la persona entra en confianza, va a ir abriéndose y expresando sus verdaderos sentimientos y pensamientos, y puede que algunos de esos sentimientos y pensamientos sean reveladores para él mismo, porque producto de tratar de mantener la congruencia entre el self real y el self ideal, puede que haya negado e ignorado tanto esos pensamientos y sentimientos que no los tenga muy presentes. De tal forma que cuando establece una relación incondicional con su terapeuta, se crea un espacio de descubrimiento de sus sentimientos y de sus ideas más auténticas, que lo pueden encaminar hacia el camino de la autorrealización. Utilizando una metáfora más en concreto, una estrategia de elaboración de imágenes, pudiésemos decir que Rogers intenta que ese bombillito que representa el proceso de valoración organísmica se prenda nuevamente. Y para poder lograr prenderlo tenemos que generar unas condiciones. Una relación incondicional con la persona en donde se genere la confianza para que pueda mostrarse tal cual es. Tal como aparece en la imagen que tenemos aquí, esta idea puede aplicarse al aula de clase. De hecho, Rogers elabora una serie de trabajos en donde trata de exponer cómo sus ideas podrían aplicarse a la educación. Por eso, este autor se considera una de las principales inspiraciones para las escuelas libres, planteando que el maestro debe manejarse igual que como él se maneja en la terapia, bajo un enfoque no directivo. Bueno, con esto podemos decir que hemos trabajado los conceptos claves que fundamentan el humanismo en el aula de clase. Respecto a tales conceptos, cabe hacer una reflexión. Si repasamos algunos de ellos, por ejemplo, libertad, el de autorrealización o el proceso de valoración organísmica que tenemos en esta lámina, rápidamente podemos notar que son conceptos un poco ambiguos. Por ejemplo, cuando nos dicen que la autorrealización es un impulso que existe en cada ser humano, pero que se expresa de forma distinta, surge la pregunta de cómo podemos definir de modo claro tal concepto. El mismo Maslow considera que la autorrealización es en cierto modo inefable, inexpresable. Si ya de por sí es difícil definir el concepto, mucho más difícil respaldarlo con investigaciones. Podríamos decir que esa es la debilidad principal del humanismo, que sus teorías no se encuentran respaldadas, en su gran mayoría, por investigaciones científicas. Por eso algunos han planteado que el humanismo es más una concepción del ser humano que una teoría que pueda aplicarse al aula de clase. Por su parte, los humanistas
se defienden de esta crítica señalando que muchos aspectos del ser humano se dejan por fuera cuando se estudia a los individuos de forma científica. Por ejemplo, las religiones se encuentran en cada cultura humana, no pueden ser ignoradas por la ciencia. Carl Rogers, en varios artículos que publica, muestra este dilema que hay entre la rigurosidad científica que debe tener toda teoría y la incapacidad de la ciencia para explicar ciertos fenómenos humanos. Este autor se debate entre estos dos intereses. Por un lado, el de comportarse de forma científica, pero por el otro lado, el de no despreciar ningún fenómeno humano. Y pareciera llegar a cierto punto medio. Siempre que se pueda, se trata de trabajar con la ciencia, pero puede que en algunos casos tengamos que olvidarnos un poco de ella para enfocarnos en ciertos aspectos del ser humano que la ciencia tiende a olvidar. Con esto cerramos la parte de los conceptos básicos y comenzaremos a trabajar cómo es el humanismo en el aula de clase. De entrada, puedo pedirles que observen con cuidado esta imagen que tenemos en la lámina, porque pudiésemos decir que con ella se representa muy bien cómo funciona el humanismo dentro del aula. Se las dejo unos segundos. Empecemos por explicar cómo es la relación alumno-profesor en el humanismo. De todas las teorías que hemos visto hasta el momento, conductismo, psicología cognitiva, constructivismo y humanista, la humanista es la que se ubica más al extremo de lo romántico. Pudiésemos decir que asume en su totalidad los planteamientos de Rousseau, dándole el papel protagónico al estudiante dentro del aula de clase. Pero si el estudiante tiene un papel protagónico, entonces, ¿cuál es el papel del profesor? En primer lugar, una característica de un profesor humanista es un profesor que cree en sus estudiantes, que cree en la capacidad de que estos mejoren, independientemente de todas las fallas que hayan cometido en el pasado. El humanista entiende que cada día de clase es una oportunidad que tienen los estudiantes para mejorar. Así que, aunque el día anterior a este y el anterior a ese y luego el anterior a ese y así sucesivamente, hemos tenido un estudiante que ha hecho las cosas no muy bien, puede ser en términos de indisciplina o puede ser en términos de manejar los contenidos que se están trabajando en el aula, este estudiante puede cambiar. No podemos etiquetarlo nosotros, ni podemos aceptar las etiquetas que le han puesto las otras personas. Son muchos los relatos que me he encontrado en mis años de experiencia docente, en donde profesores me cuentan cómo el estudiante más problemático que tenían realizó un cambio radical a partir de alguna intervención acertada hecha por el profesor. Muchas veces esa intervención implicó que el profesor le prestara atención a los puntos de vista del estudiante y por el otro lado le mostrara que tenía fe en él, que creía en su posibilidad de mejorar. Así que si queremos ser humanistas, tenemos que tener fe en los estudiantes. Por más difícil que nos parezca uno de nuestros estudiantes, cada día es una oportunidad para que lo ayudemos a cambiar. Otra característica importante del profesor humanista es que está centrado en los intereses y talentos de los estudiantes. Por un lado, intenta descubrirlos y que los estudiantes los descubran en sí mismos. Se los intenta mostrar. Oye, Luisito, date cuenta que dibujas muy bien. O date cuenta que tienes habilidades para los números. Esos serían los talentos. Por otro lado, le pregunta cuáles son sus intereses, qué quiere hacer hoy.
y una vez que los ha indagado, intenta promover esos intereses y talentos. Esto puede implicar que muchas veces el trabajo en el aula de clase sea individualizado, que no todos trabajen al mismo ritmo, como lo planteaba el conductismo. Tal vez sea una de las pocas cosas en la que concuerdan el humanismo y el conductismo, pero por el otro no solo es cuestión de ritmo. Puede significar que cada estudiante está haciendo cosas muy distintas en el aula de clase, porque cada uno está tratando de desarrollar sus intereses y talentos. Puede que algunos estudiantes tengan intereses y talentos comunes y los podamos agrupar. Puede que en algunos casos sí tengamos que trabajar con temas comunes para todos, pero siempre debemos dar un espacio para que cada estudiante pueda expresar su libertad, para que pueda decidir la forma en que quiere trabajar el tema y también que pueda mostrar qué cosas le interesaron y sus diversos talentos. Si, por ejemplo, estamos trabajando el tema del ciclo del agua y uno de los estudiantes es muy buen dibujante y quiere dibujar, ¿por qué no lo dejamos que haga un dibujo acerca del ciclo del agua? Pero otros pudiesen hacer una poesía, u otros tal vez quieren hacerle una explicación a sus compañeros sobre el tema. Al final, aquí la individualización de la enseñanza no ocurre para respetar solo el ritmo de los estudiantes, sino para respetar sus intereses y talentos. Eso es lo más importante de un enfoque individualizado en el humanismo. Otra característica importante del profesor es que trata de despertar la curiosidad de sus estudiantes por aquellos temas que no parecen ser de su principal interés. La educación humanista no significa que nos vamos a quedar trabajando solo los temas que le interesan a los estudiantes. Hay un mundo incierto y desconocido por ellos, que puede que les interese si se adentran un poco. Por eso el humanista está constantemente motivándolos a investigar temas que sean desconocidos por ellos. Es una forma de despertar la curiosidad y tratar de hacer que temas que les puedan parecer tediosos o aburridos, mostrarlos de una forma interesante. Por último, pudiésemos definir al profesor humanista como un facilitador. ¿Qué queremos decir con facilitador? El facilitador es el que facilita el camino. Cada estudiante tiene su propio camino, es decir, su conjunto de intereses y talentos que, si los desarrollan, los llevan hacia la autorrealización. El camino del estudiante no es el camino del profesor. Por eso, el profesor no puede decirles cuál es el camino. Cada estudiante tiene que descubrirlo. Pero lo que sí puede hacer es ayudarlo en ese camino, que no se tropiece tanto, que no pierda sobre todo tanto tiempo. Ese tema se desarrolla de este modo. Te recomiendo tales lecturas, te recomiendo que trabajes tales cosas. Trata de orientarlo, hacerle más fácil la realización de sus proyectos. Por su parte, el estudiante tiene un papel activo, es el que dirige su aprendizaje. Cuando decimos que él tiene unos intereses, unos proyectos a desarrollar, estamos diciendo que él plantea cuál es el camino del aprendizaje, qué es lo que quiere lograr. Esto puede sonar muy bonito, pero también implica que el alumno asuma la responsabilidad dentro del aula de clase. Es más fácil que el profesor llegue y nos dé la clase, nos diga qué tenemos que hacer y nosotros solo tenemos que escucharlo y prestar atención. Aquí al alumno le están dando una serie de responsabilidades en torno a su aprendizaje que pueden convertir esta situación en una situación bien exigente para él, porque si no trabaja, no hay clase. Por otra parte, se trata de un alumno curioso. Tal como nos decía Rousseau, cada ser humano nace con una curiosidad natural por aprender, por comprender cómo funciona el mundo. Y desde la perspectiva humanista, así se asume que son los estudiantes. Buscan comprender cómo son las cosas.
si los dejas investigar, si los dejas mostrar su punto de vista. Por último, entendemos que los estudiantes son diversos en los intereses y talentos que tienen y que debemos respetar tal diversidad. Hemos hablado un poco cómo es el profesor y cómo es el estudiante, pero también hay que decir que para el humanismo es clave cómo es la relación que se establece entre el alumno y el profesor, que es el tema de la lámina. Pudiésemos decir que el profesor busca establecer un clima de confianza dentro del aula de clase, siguiendo las ideas del enfoque no directivo de Carl Rogers. ¿Cómo lograr que se genere ese clima de confianza dentro del aula de clase? Lo vamos a trabajar en láminas posteriores, porque podemos considerar que la forma en que establecemos un clima de confianza dentro del aula de clase es una de las estrategias claves del enfoque humanista. Continuemos ahora con cómo debe ser la planificación humanista. De todas las formas de planificación, la que más concuerda con un enfoque humanista en el aula de clase es la que se conoce como planificación holística. No es el objetivo de este video explicar con detalle cómo debe realizarse una planificación holística, pero sí vamos a mencionar sus características principales con el fin de que podamos entender por qué está vinculada a una visión humanista de la educación. De todas las formas de planificación que hemos visto hasta el momento, hemos creado una estrategia de elaboración de imágenes para poder comprenderla. Si quisiéramos representar en una imagen la planificación holística, esta pudiese ser un buen ejemplo. Fíjense que en esta imagen hay un punto central. Dicho punto central hace referencia a una de las principales características de esta planificación, es que se encuentra enfocada en el presente. Tal como señalábamos cuando hablamos de la psicología humanista, se parte de que el presente siempre representa una oportunidad para cambiar. Cuando estamos en un aula de clase y tenemos una cantidad de personas reunidas, en ella nos vamos a encontrar personas con diferentes intereses, con diferentes talentos, todas reunidas en este momento presente y que intentan mejorar su vida en algún modo a partir de la experiencia educativa que estamos viviendo. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que estamos hablando de un taller que trata sobre las drogas y cualquier persona puede inscribirse en dicho taller. De seguro que las diferentes personas que se inscriban en el taller lo harán por razones muy distintas, sobre todo basadas en sus experiencias pasadas y en los problemas que se le presentan en este momento. De seguro que todas ellas asisten a dicho taller con la expectativa de cambiar, de mejorar. Por eso podemos citar un viejo adagio que dice que el presente es un regalo, tal como aparece en la imagen de la lámina. Y no importa cuántas dificultades estemos viviendo, cuántos errores hayamos cometido en el pasado, siempre en el momento presente podemos mejorar. De tal forma que si este es el presente, hacia la izquierda tenemos el pasado. Cada uno de los integrantes de ese taller llegan con diferentes pasados, con diferentes experiencias de vida que las recuerdan en torno a una narración o historia que se cuentan a sí mismos. En parte, dicha historia es producto de una fantasía, es decir, de cómo el sujeto ordena sus experiencias y les da un significado personal. De seguro que en dicha historia deja muchas cosas por fuera y resalta otras que en el momento en que las vivió puede que no le hayan parecido importantes,
pero ahora, cuando las recuerda, les da un gran significado. Y todas esas personas que llegan a este momento presente con un pasado distinto, que está integrado en una historia distinta, se proyectan hacia un futuro y esperan que dicho taller sea significativo en dicho futuro. La persona que se inscribió en el taller porque tiene una adicción a las drogas, espera que el taller lo ayude a dejar dicha adicción. Por su parte, la persona que se inscribió porque tiene un familiar con problemas de drogas, espera conseguir información y estrategias que le permitan ayudar a su familiar. La maestra, por su parte, espera conseguir información que le ayude a preparar la clase que debe dictar a sus estudiantes. Y el que se inscribió en el taller por curiosidad, espera que este taller le brinde información que le permita profundizar en torno al tema de las drogas. De tal forma que cada uno de los integrantes de nuestro taller intenta integrar la experiencia educativa a un proyecto, a un plan que se establece para el futuro. Y por supuesto, los planes de cada individuo son distintos. Como se trata de futuros posibles, podemos llamarlos futuribles. De tal forma que cuando planificamos el taller, debemos tomar en cuenta todas estas cosas. Debemos preguntarnos cómo van a ser los posibles participantes de nuestro taller. ¿Cuáles son las posibles razones por las cuales se inscribieron? Imaginarnos un poco cómo han sido esas historias de vida. Y por el otro lado, preguntarnos en torno a su futuro. ¿Qué les puede aportar ese taller en su proyecto de vida? ¿Cuál es el futurible en torno al cual elaboran su proyecto? Y tomando en cuenta todas estas posibilidades, es que debemos planificar nuestro taller, tratando de generar contenidos y estrategias que puedan ser significativos para cada uno de los participantes. Claro que esto no lo podemos hacer solo imaginando sus posibles pasados y sus posibles proyectos. Es importante que le preguntemos por qué están en el taller, qué esperan obtener de él. Debemos hacer una evaluación diagnóstica. Y a partir de dicha evaluación y de nuestra intención de realizar un taller que tome en cuenta los intereses de nuestros participantes, es que podemos hacer una planificación verdaderamente holística. Otra característica importante de la planificación holística es que debe ser integral. No se trata solo de impartir unos conocimientos. La idea es que el taller afecte también sus emociones, sus actitudes, incluso su personalidad, su manera de ver la vida. Estamos hablando de un cambio de vida, más que de un proceso de adquisición de conocimientos. Esto, por supuesto, relacionado a la característica que señalamos del humanismo, de que busca un aprendizaje integral. Otro aspecto importante de la planificación holística es que puede incluir aspectos de otras planificaciones. Vamos a recordar las otras formas de planificar que hemos hablado hasta el momento. Cuando hablamos del conductismo, dijimos que la planificación que más concuerda con esta teoría es la normativa. Cuando hablamos del cognitivismo, explicamos que la planificación más acorde con este enfoque es la estratégica. Y en el caso del constructivismo, la planificación por proyectos. La planificación holística es una planificación flexible que por algún momento puede necesitar de algún experto, como señala la planificación normativa, que también puede necesitar de una evaluación diagnóstica, como señala la planificación estratégica, o que en algunas etapas del proceso de planificación desarrollar actividades
que sean producto del consenso del equipo de aprendizaje que tenemos en ese momento, como es el caso de la planificación por proyectos. De hecho, si vemos la imagen que utilizamos para representar la planificación holística, vamos a encontrar que en la imagen se encuentran representadas cada una de las estrategias de elaboración que relacionamos a las otras formas de planificar. Vamos a revisar esto. Fíjense que aquí tenemos la planificación normativa, una línea recta. Ahora vemos la imagen de la planificación estratégica. Y ahora vemos la imagen que utilizamos para la planificación por proyectos. De tal forma que la planificación holística tiene una naturaleza ecléctica. Puede recurrir a herramientas de otras formas de planificación cuando el caso lo requiera. Esto también va a hacer que esta forma de planificación sea flexible en las formas. No tenemos que usar una estructura rígida con un cuadro en donde tenemos que poner objetivos, recursos, estrategias, sino que se da espacio para la creatividad en cuanto a la forma de elaborar la planificación. Puedo señalarles que lo más común es que este tipo de planificación se haga en forma circular, como si fuera un mandala, en donde cada aspecto de la planificación es organizado en forma de una pregunta. Sin embargo, esta forma no es indispensable para realizar una planificación holística, porque la idea es abrir un espacio a la creatividad en la forma de elaborar la planificación. Lo primero que vamos a señalar acerca de las estrategias humanistas es que no existen una serie de estrategias concretas para trabajar con este enfoque. Algo que se ocurría con el conductismo, que nos da indicaciones muy precisas sobre cómo usar el reforzador en el aula de clase, o con el cognitivismo, que plantea estrategias concretas como los mapas conceptuales. El humanismo no tiene tales estrategias, ya que sería contradictorio con su enfoque no directivo, que intenta no decirle al profesor, esto es lo que tienes que hacer, porque de hecho la conducción de la clase la realiza principalmente el estudiante. Sin embargo, el humanismo nos da una serie de ideas acerca de cómo conducirnos en el aula de clase que nos pueden servir para hacer que las estrategias que usemos en el aula estén inspiradas en el humanismo. Un aspecto clave que ya señalamos en una lámina anterior para conducirnos en el aula de clase de forma humanista es la relación alumno-profesor. Tal y como ya señalamos al hablar del enfoque no directivo de Carl Rogers, debemos generar un clima de confianza en el aula de clase, que el estudiante sienta que es posible expresar sus ideas, expresar sus intereses y puntos de vista sin recibir una crítica por parte del profesor. Para lograr esto, debemos fortalecer el vínculo que tenemos con nuestros estudiantes. No se trata de llegar, dar la clase, impartir unos contenidos e irnos. Se trata de establecer una relación que implique una consideración positiva incondicional. Para lograr esto, el profesor debe cumplir con 3 cualidades y que a su vez debe promover en sus estudiantes. La primera cualidad es la autenticidad. El profesor tiene que mostrarle a sus estudiantes sus sentimientos, su punto de vista. No ponerse una careta cuando entra al aula de clase y ser alguien distinto a lo que él es cuando está en su vida cotidiana. No, debe mostrarse tal cual es. Ojo, es importante aclarar que esto puede incluir mostrar sus molestias, sus incomodidades.
Por ejemplo, decirle a los estudiantes, me siento molesto con ustedes por esto y por esto. Pero fíjense la diferencia. Él no está acusándolos de nada. No les está diciendo irresponsables, inútiles. Les está expresando lo que él siente. Es una gran diferencia en la forma de hablar, porque la mayoría de las veces, cuando nos molestamos, empezamos a atribuirle calificativos negativos a las personas. Eres bruto, irresponsable, abusador. Aquí no estamos haciendo eso. Cuando el profesor se muestra de modo auténtico y es capaz de expresar sus sentimientos sin calificar negativamente a sus estudiantes, eso promueve que los estudiantes hagan lo mismo y que sientan que pueden ser auténticos con el profesor y mostrarle realmente lo que sienten y piensan. Puede que en muchos casos nos expresen cosas que no nos gusten o con las que no estemos de acuerdo. Podemos decirle al estudiante, no estoy de acuerdo con tu punto de vista, pero te lo respeto. Lo que no podemos es descalificarlo. Por eso, una segunda cualidad que debemos promover en el aula de clase es la aceptación. El profesor tiene que aceptar los puntos de vista de sus estudiantes, incluso cuando son contrarios a lo que él cree. En mi experiencia como docente, estoy cansado de oír a estudiantes que relatan cómo le dijeron al profesor que no estaban de acuerdo con algo que él estaba diciendo y el profesor se molestó o los calificó negativamente. Cuando hacemos eso, destruimos el clima de confianza. Y si un estudiante se da cuenta que un profesor no acepta puntos divergentes a los suyos, entonces va a reservarse su punto de vista cuando no esté de acuerdo con el profesor y va a tender a ser un estudiante sumiso que no se muestra tal cual es. De tal forma que la cualidad de la autenticidad y la de la aceptación están íntimamente relacionadas cuando vamos a la práctica en el aula. La tercera característica importante es la comprensión empática. Esta consiste en tratar de ponernos en los zapatos del otro, en tratar de comprender las situaciones desde el punto de vista del estudiante. Claro que esto requiere de que haya autenticidad y aceptación, primero para que el estudiante nos exprese su punto de vista y segundo, que anteriormente le hemos mostrado que podemos aceptar puntos de vista distintos al nuestro. Solo en ese caso el estudiante va a expresarnos realmente lo que piensa y luego es que podremos ponernos en sus zapatos. Claro que también debemos promover la situación contraria y que el estudiante se ponga en los zapatos del profesor. Una muy buena idea para lograr esto es preguntarle al estudiante, ¿qué harías tú si fueras el profesor? Incluso pudiésemos hacer ciertas dinámicas en donde le decimos al estudiante, bueno, vamos a hacer algo. Siéntate tú en el escritorio del profesor. Yo me voy a sentar en el pupitre del estudiante. Sé tú el profesor y trata de resolver el problema que me pides que resuelva. Claro que esto promueve la comprensión empática. Claro que estas tres cualidades están vinculadas con generar una buena comunicación con los estudiantes, una comunicación asertiva. ¿Qué queremos decir con comunicación asertiva? Que somos capaces de decir las cosas, incluso cuando sabemos que esas cosas pueden incomodar a los demás, pero decirlas de un modo no agresivo, de un modo que no descalifique el punto de vista del otro. Y el profesor es el que tiene que empezar a dar el ejemplo. Si espera que sus estudiantes sean auténticos, él debe serlo. Si espera que los estudiantes acepten puntos de vista distintos, él debe aceptarlos. Y si espera que los estudiantes lo comprendan, él debe también tratar de comprenderlos. En síntesis, podemos decir entonces que para un profesor humanista, establecer una buena relación con sus estudiantes, en donde se puede hablar, en donde se puede conversar con ellos, en donde hay confianza
para expresar nuestros sentimientos y problemas es clave para desarrollar la clase. La segunda idea que nos permite desarrollar estrategias acordes al humanismo es la creatividad. Si queremos que los estudiantes nos muestren sus intereses y talentos, en la clase debemos darle un espacio importante a la creatividad. Intentar que la mayoría de los productos que elaboran los estudiantes en la clase puedan hacerlo de forma creativa. Siempre tenemos que dar un espacio para que ellos puedan escoger cosas. Tal vez algunos puedan hacer un dibujo del tema, otros pueden exponerlo y a otros se le pueden ocurrir otras ideas para mostrar su aprendizaje. Incluso pudiésemos pedirle directamente un producto creativo del tema. Muéstrenme lo que entendieron del tema en la forma que ustedes quieran. Por ejemplo, cuando promovemos la creatividad en el aula de clase, los estudiantes nos van a mostrar sus intereses, nos van a mostrar las cosas que más le llamaron la atención. También van a ponerle su toque personal a los productos que se elaboren dentro del aula, mostrándonos sus talentos, si le gusta dibujar, si le gusta escribir, si le gusta la música, entre otras posibilidades que harán que el profesor se asombre en muchas ocasiones de la capacidad de creatividad que tienen sus estudiantes. Otra idea importante dentro del enfoque humanista en torno a la cual podemos elaborar estrategias es lo que pudiésemos llamar como educación vocacional. El trabajo en el aula de clase debe girar en torno a identificar la vocación de los estudiantes. Pero hay que tener cuidado con qué vamos a entender con vocación. No podemos partir de esa visión antigua de que la vocación es algo predestinado, como si hay personas que nacieron para ser políticos o para ser abogados o para ser médicos. La vocación es algo que cada sujeto va construyendo a medida que transcurre su vida y que depende, por una parte, de que el sujeto identifique cuáles son las cosas que le interesan, cuáles son las actividades para las cuales resulta talentoso y cuáles son aquellas actividades en las que presenta mayores dificultades. A partir de este autoconocimiento es que el sujeto construye su vocación, su interés por dedicarse a determinado trabajo o determinada forma de vida. Uno de los problemas que ocurre con el concepto de vocación en la educación actual es que este solo es mencionado cuando los estudiantes llegan a quinto año de bachillerato y tienen que decidir si se inscriben en una universidad para titularse en una profesión o si deciden ponerse a trabajar inmediatamente y ejercer un oficio. Solo ahí aparece el concepto de vocación, muchas veces mediante unas pruebas psicotécnicas. No es lo correcto. El docente debería estar trabajando la vocación desde los primeros grados de escolarización. ¿Cómo hacer esto? Por un lado, identificando intereses de los estudiantes mediante dinámicas o mediante preguntas. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Haciéndole comentarios a sus estudiantes acerca de sus talentos. Dibujas bien, escribes muy bien. Y también acerca de sus debilidades, de las tareas en las que suele mostrar mayor cantidad de errores. Y acerca de las cosas que le gusta, orientarlo, darle material que lo ayude a profundizar en el conocimiento de esas actividades o temas, o incluso haciéndole comentarios acerca de actividades que realizan los adultos, profesiones relacionadas con dichos intereses y talentos. Con respecto a las dificultades y a las cosas que no les gusta, no debemos sacarlas del plan de estudio, sino tratar de despertar la curiosidad de los estudiantes por esos temas,
mostrárselos desde otro punto de vista que les parezca interesante. El segundo aspecto importante de la educación vocacional es el proyecto de vida. Debemos promover que nuestros estudiantes elaboren planes acerca de su vida, acerca de lo que pudiesen hacer en el futuro. En los contenidos escolares deben incluirse temas acerca de las profesiones, lo que hace un médico, lo que hace un abogado, lo que hace un comunicador social, siempre señalándoles a los estudiantes que el plan no tiene que ser rígido. No debemos promover la idea en nuestros estudiantes de que sirven para una sola cosa. La vocación puede expresarse en diferentes carreras. Si a usted le gusta ayudar a la gente, puede ser psicólogo, médico y muchas otras profesiones. Siempre es bueno que tengan un plan A, un plan B o un plan C, de tal forma que cuando lleguen a los últimos grados de escolarización ya hayan pensado en el tema no los tome por sorpresa y hagan lo que lamentablemente terminan haciendo muchos de los estudiantes del sistema escolar actual, tomando una decisión profesional sin haber reflexionado lo suficiente en torno a las alternativas y en torno al motivo del por qué escogemos alguna de ellas. La cuarta idea que nos puede ayudar a planificar estrategias en el aula es lo que se conoce como el aprendizaje vivencial. Hacer que los estudiantes vivan una experiencia en donde puedan relacionarse directamente con el objeto de aprendizaje, como aparece en la imagen que tenemos en la lámina. Si queremos hablar de pintura, bueno, que los estudiantes vayan a un museo. Si queremos hablar sobre los animales, vamos a un zoológico. El aprendizaje vivencial va a hacer que muchas veces saquemos a los estudiantes del aula de clase. Ojo, también podemos utilizar la estrategia del aprendizaje vivencial sin tener que salirnos del aula. Hay muchas dinámicas que podemos utilizar para que los muchachos aprendan a comunicarse, aprendan la importancia del compartir, aprendan habilidades de desarrollo personal. Y en el caso de los temas escolares, podemos poner el ejemplo claro de las experiencias de laboratorio en las ciencias. Esas serían formas de aprendizaje vivencial. Otro ejemplo pudiesen ser las dramatizaciones. Y con ellas podemos desarrollar casi cualquier tema. Otra posibilidad es también aprovechar los espacios del colegio. No necesariamente tenemos que organizar un paseo al zoológico para estudiar los animales y las plantas. Seguro que el colegio en donde trabajamos tiene su jardín. Podemos observar ese jardín. ¿Qué plantas hay ahí? ¿Qué animales observamos a primera vista? Con todos estos ejemplos, quiero hacerles entender que el aprendizaje vivencial no supone necesariamente un paseo complejo con una logística complicada y con unos recursos que puede que no tengamos en el momento. Podemos realizar muchas estrategias que involucren aprendizaje vivencial y que se hagan en los espacios de la escuela. Ahora bien, el aprendizaje vivencial no supone únicamente llevar al sujeto a vivir la experiencia. Lo llevamos al zoológico y después en la siguiente clase ni siquiera hablamos del tema. Si hacemos eso, no estamos generando realmente un aprendizaje vivencial, porque los muchachos, los estudiantes, se quedaron solo con la experiencia. El aprendizaje vivencial supone un ciclo que ciertamente comienza con la experiencia, pero luego debemos reflexionar en torno a dicha experiencia. Una vez que los llevamos al zoológico, hay que hablar de esa experiencia. ¿Qué animales les parecieron más interesantes? Pudiésemos pedirle a los estudiantes que dibujen el que más les gustó. También pudiésemos darles algunas orientaciones para enriquecer la experiencia. Por ejemplo, que se lleven alguna libreta al zoológico en donde puedan anotar los nombres de los animales,
las informaciones que aparezcan en torno a cada animal y luego, a partir de toda esa información, hacer la reflexión. Luego, podemos tratar de construir ideas con los estudiantes acerca de lo que observamos. Esas serían sus teorías. Y también revisar teorías que ya existen y que nos pueden ayudar a explicar la experiencia. Por ejemplo, hablarles de algunas clasificaciones de animales, mamíferos, reptiles, aves, o en el caso de la pintura, hablarles de algunos movimientos artísticos a los que pertenecen las pinturas que vieron. Luego de la discusión de las teorías que elaboren los estudiantes y de las que puedan investigar, pensar en sus posibles aplicaciones. Y esas posibles aplicaciones nos pueden llevar a la conclusión de que hay que vivir nuevas experiencias y así comenzaría un nuevo ciclo de aprendizaje vivencial. Hay que aclarar que este ciclo fue planteado por David Kolb en el año de 1984 y que utilizó el término experiential learning para referirse a este ciclo, por lo cual la mayoría de los libros lo han traducido literalmente como aprendizaje experiencial. Sin embargo, si tomamos en cuenta la relación que tiene el humanismo con posturas filosóficas como el existencialismo y la fenomenología, lo correcto es hablar de aprendizaje vivencial, ya que no se trata solo de una experiencia con objetos físicos. Es una experiencia que está cargada de subjetividad y de sentidos, para lo cual se ha usado comúnmente el concepto de vivencia. Por último, vamos a hablar acerca de cómo podemos entender la evaluación en el aula de clase desde el punto de vista humanista. Si cada estudiante es el que a partir de su curiosidad investiga los temas de su interés y cambia de forma integral, haciéndose una mejor persona, acercándose hacia su autorrealización, es imposible que un criterio cuantitativo impuesto por un profesor pueda ayudarlo a orientarse. Si el profesor pone unos criterios que va a evaluar de forma cuantitativa en todos los estudiantes, está estableciendo una relación condicional. Si cumples con mis criterios, entonces puedes aprobar. Y esto supone un enfoque directivo, lo contrario a lo que plantea Carl Rogers. Pero eso no se aplica solo con una evaluación cuantitativa. También puede pasar lo mismo con una evaluación cualitativa que dependa del criterio e interpretación del profesor. Por eso Rogers plantea que para poder hacer una educación verdaderamente humanista, tendríamos que cambiar todo el sistema educativo desde su raíz, porque dicho sistema consiste en una serie de grados organizados en una secuencia en la cual debemos cumplir con cierto criterio para poder avanzar y pasar al siguiente grado. Un criterio que no pone el estudiante, sino que es un criterio externo al cual él se tiene que ajustar. Eso termina siendo que el estudiante se enfoque más en un resultado que en el valor del aprendizaje en sí mismo. Quiero sacar 20, quiero sacar la máxima nota, cuando lo más importante debería ser aprender. Entonces, la educación se termina convirtiendo en una especie de colección de barajitas que vamos acumulando en nuestra vida. Un conjunto de notas, un conjunto de títulos que vamos pegando en nuestro álbum que llamamos Curriculum Vitae, y mientras más grande está nuestro álbum, mejor somos evaluados por las otras personas a la hora de conseguir un trabajo o a la hora de ser respetados en la sociedad. Es decir, en eso se terminan convirtiendo las relaciones con los demás
en una sociedad enfocada en los resultados. La necesidad de controlar a los demás se termina imponiendo y al final los sistemas educativos son un reflejo de esto. De tal forma que una visión humanista de la educación en un sentido radical pasa por eliminar casi todas las formas de evaluación que usamos comúnmente en la escuela. Ni siquiera se salvan los enfoques cualitativos. Para Rogers, las instituciones educativas deberían ser espacios abiertos a todo el que quiera aprender, sin mayores reglas sobre cuánto debe durar el curso y cuál debe ser el plan de estudio. Eso depende de las características de cada estudiante y, en la medida de lo posible, debe ser decidido por los estudiantes. Por ejemplo, una persona pudiese entrar a la universidad para aprender ciertos contenidos particulares y luego retirarse. Por ejemplo, necesita aprender ciertos conocimientos de ingeniería mecánica, pero eso no significa que se tiene que graduar de ingeniero. Podría haber ciertas materias nada más y luego volver a su trabajo. Los procesos de ingreso a cursos deberían ser mucho más fáciles y no deberían existir las evaluaciones impuestas por el profesor. En todo caso, si el estudiante desea avanzar a otro curso en donde tiene que certificar sus conocimientos, él es el que pide la evaluación. De tal forma que en esta concepción que tiene Rogers, para estudiar no es necesario presentar un conjunto de evaluaciones impuestas por el profesor, ya que solo la persona puede determinar si ya se encuentra satisfecho con lo aprendido. Quedarían por fuera las notas, quedarían por fuera los exámenes y en todo caso el profesor, más que ponernos una nota, más que establecer un criterio externo, sería más bien un orientador. Claro que esta forma de entender la evaluación, en donde prácticamente casi todas las formas de evaluación que solemos utilizar, habría que eliminarlas, tiene una naturaleza utópica. Cualquiera que vea esta presentación podría preguntarse, bueno, profesor, pero ya que no podemos lograr del todo la utopía humanista, ¿cómo pudiésemos acercarnos un poco a ella? El que sabe si está aprendiendo o no es el estudiante. Si él se inscribe en un curso de inglés, él es el que va a saber si está progresando o no. Y si no está progresando, probablemente se retire del curso de inglés. Si él se inscribió en un curso de música, él va a saber si realmente está aprendiendo o no está aprendiendo. Si la experiencia educativa no lo está ayudando a avanzar, lo más probable es que se retire del curso y que se busque otro. Son decisiones que ocurren comúnmente cuando las personas toman clases particulares. El que evalúa su ejecución y el que está viendo si la educación le está siendo provechosa es el mismo. Lo que hace que muchos estudiantes pretendan pasar una materia sin realmente dominar un contenido es que están enfocados en los resultados, no en el aprendizaje. Quieren pasar. En muchos casos es irrelevante si dominan el contenido o no. Quieren la barajita y ponerla en su álbum y con esa barajita mejorar sus condiciones laborales, tener un trabajo con un mejor salario, etc. Pero si queremos que el estudiante se enfoque en su aprendizaje dentro de nuestra aula, deberíamos promover principalmente la autoevaluación. Hay que aclarar que pedirle al sujeto que se autoevalúe no es ponerse una nota. Lo que queremos es que identifique qué cosas ha aprendido, qué dificultades se le han presentado, qué errores ha cometido y cómo cree que puede mejorar. La autoevaluación entonces debe ser cualitativa. Por eso les recomiendo que le pidan a sus estudiantes una reflexión acerca de sus aprendizajes y explique que lo que quiere es que describa cómo fue su trabajo. Y si no le queda otra opción que colocarle una nota al estudiante debido al sistema
escolar en el que trabaja, pregúntele qué nota se pondría y por qué. Pero siempre entendamos que esto no es lo más importante. Si hemos logrado generar un clima de confianza, es probable que este proceso de autoevaluación, acompañado de la debida orientación del profesor, sea muy valioso para el estudiante y le permita mejorar en el futuro. Con esto hemos terminado los contenidos correspondientes al enfoque humanista.